El sol caía fuerte sobre la Ciudad de México, iluminando con tonos dorados los muros desgastados y los árboles inmensos del bosque de Chapultepec. Entre los vendedores ambulantes que ofrecían globos, algodones de azúcar y raspados, el bullicio parecía una sinfonía interminable de voces, risas y regateos. Fue en medio de ese caos colorido donde Jesús se detuvo, cansado tras una jornada extenuante al volante de su microbús. Había estacionado unos minutos para respirar, cuando sus ojos captaron una escena que lo desarmó. Un niño de la calle, delgado como un alambre, con la ropa rota y los pies descalzos, sostenía una pequeña flor arrancada de algún jardín cercano. Con pasos tímidos, se acercó a una niña en silla de ruedas. Ella, de cabellos oscuros y mirada curiosa, observaba el entorno mientras su madre compraba algo en un puesto cercano. El niño extendió la flor con una sonrisa que contrastaba con la dureza de su apariencia. La niña, sorprendida, la tomó con manos temblorosas y su rostro se iluminó con una ternura indescriptible. Jesús sintió un nudo en la garganta. Durante años había manejado por las avenidas más transitadas de la ciudad, viendo injusticias, pobreza y violencia como parte del paisaje cotidiano. Sin embargo, esa imagen lo conmovió de un modo inesperado, como si la vida misma le estuviera enviando un mensaje. Se quedó quieto, observando, incapaz de apartar la vista. Y aquí quiero pedirte algo muy especial. Si esta historia toca tu corazón tanto como lo hizo con Jesús en aquel instante, suscríbete ahora al canal. Historias como esta merecen ser contadas y compartidas. Jesús respiró profundo. El niño se marchó corriendo antes de que la madre de la niña regresara, dejando tras de sí solo la fragancia frágil de la flor. Jesús se quedó pensando quién sería ese pequeño, de dónde había salido, y cómo era capaz de tener un gesto tan puro en medio de una vida evidentemente dura. El recuerdo de su propia infancia vino a su mente. Creció en Iztapalapa, en una familia humilde donde el dinero nunca alcanzaba. Recordaba los días en que su madre le daba tortillas con sal porque no había más. Recordaba la mirada cansada de su padre, obrero de construcción, llegando tarde por las noches. Él también conoció la necesidad, pero jamás se imaginó que un niño en situación de calle pudiera conservar semejante inocencia. ¿Por qué me impactó tanto?, se preguntó mientras encendía un cigarro, tratando de disimular la emoción que lo había invadido. La respuesta no llegó de inmediato, pero algo se movió en su interior, una semilla invisible que empezaba a germinar. A lo lejos, la niña acariciaba la flor con cuidado, como si fuera un tesoro. Su madre volvió con bolsas en la mano y la empujó suavemente para seguir su camino. Jesús no pudo evitar mirar cómo se alejaban, con la sensación de que esa flor unía dos mundos que rara vez se cruzaban, el de la calle más cruel y el de una inocencia protegida por la familia. El ruido de un organillero empezó a llenar el aire con una melodía melancólica. Jesús encendió el motor del microbús, pero su mente ya no estaba en la ruta ni en el pasaje que tenía que recoger. Estaba en esa imagen, un niño sin nada regalando lo único que tenía, un gesto que no pedía nada a cambio. Mientras avanzaba lentamente hacia la avenida principal, se juró a sí mismo que no dejaría esa escena como un recuerdo pasajero. Algo dentro de él le decía que debía buscar al niño, descubrir su historia y entender por qué ese instante lo había sacudido de tal manera. Lo que Jesús no sabía era que ese pequeño gesto se convertiría en el inicio de una transformación profunda que cambiaría no solo su vida, sino también la de aquellos que menos imaginaba. Y así comenzó todo. La imagen del niño corriendo con sus pies descalzos no dejaba en paz a Jesús. Durante todo el trayecto de regreso a Iztapalapa, mientras lidiaba con el tráfico pesado de viaducto, su mente no se apartaba de aquella flor entregada con tanta inocencia. Al llegar a su casa, se sirvió un café fuerte en una taza de barro y se quedó mirando por la ventana, observando a los vecinos barrer la banqueta, a los perros ladrando y a los niños jugando en la calle. Pero él seguía atrapado en esa escena. ¿Quién era ese chamaco?, murmuró,
casi como un reproche hacia sí mismo por no haberlo seguido en ese momento. A la mañana siguiente, con la primera luz del día iluminando los cerros, Jesús tomó una decisión. Terminando su turno con el microbús, pasaría de nuevo por Chapultepec. Quería encontrarlo, saber su nombre, entender qué había detrás de esa sonrisa limpia. No era normal que un niño en esas condiciones mostrara tanta generosidad. Horas más tarde, cumplió su plan. Caminó por los alrededores del bosque, entre los puestos de antojitos donde el olor a quesadillas y el chile recién molido impregnaban el aire. Preguntó a algunos vendedores ambulantes si conocían a un niño descalzo que vendía chicles o dulces, una señora de trenzas largas y mandil que despachaba elotes con mayonesa le dijo: «Ah, sí, joven, yo lo he visto. Ese niño siempre anda por los semáforos de Reforma», le dicen Emiliano. «Vende chicles, pero a veces solo pide monedas. Pobrecito, duerme por aquí en las bancas o donde lo agarren las noches». Jesús agradeció y siguió su búsqueda. Finalmente lo encontró en un cruce, junto a los coches detenidos. Emiliano, con su vocecita aguda, ofrecía: «Chicles, señor, a 5 pesos». Jesús se acercó despacio. El niño lo miró desconfiado al principio, como si estuviera acostumbrado a que los adultos lo regañaran o lo ignoraran. «Oye, chamaco», dijo Jesús con tono amigable, «ayer te vi dar una flor a una niña. ¿Por qué hiciste eso?» Emiliano bajó la mirada y apretó los labios. Dudó en contestar, pero luego murmuró: «Porque se veía triste, y yo no quería que estuviera triste». Jesús sintió un golpe en el pecho. Había sinceridad absoluta en esa respuesta. «¿Y de dónde sacaste la flor?», preguntó con curiosidad. «De un jardincito por allá», señaló vagamente. «Yo no tengo dinero para comprar nada, pero las flores no cuestan». La inocencia del niño era tan poderosa que Jesús no supo qué decir. Solo lo observó unos segundos, intentando procesar lo que escuchaba. «¿Y tú cómo te llamas?», preguntó al fin. «Emiliano», respondió con firmeza, enderezándose como si decir su nombre fuera lo único que podía sostener su dignidad. Jesús sonrió. «Mucho gusto, Emiliano. Yo me llamo Jesús». El niño lo miró, todavía con cierta cautela, pero en sus ojos se asomó una chispa de confianza. «¿Y por qué me pregunta todo eso, señor?», dijo con un dejo de desconfianza. Jesús respiró hondo. «Porque me impresionaste. No todos hacen lo que tú hiciste ayer. Fue un gesto muy bonito». Emiliano se encogió de hombros como si no entendiera por qué alguien lo felicitaba por algo que, para él, era lo más natural del mundo. «Pues uno tiene que hacer cosas buenas, ¿no?», contestó con una seriedad que no correspondía a sus 8 años. Jesús no pudo evitar reír suavemente. Sentía una mezcla de ternura y tristeza al mismo tiempo. Había encontrado a un niño que, pese a las carencias más duras, aún creía en la bondad. El semáforo cambió y los coches comenzaron a avanzar. Emiliano corrió entre ellos, ágil como un gato, ofreciendo sus chicles. Jesús lo siguió con la mirada, con la certeza de que ese encuentro no podía terminar ahí. Algo en su interior le gritaba que debía hacer más, aunque todavía no sabía qué. Lo único claro era que la vida acababa de poner a Emiliano en su camino y no pensaba dejarlo pasar de largo. Jesús no pudo quitarse de la mente la imagen de la niña que había recibido la flor. Aunque ya había logrado hablar con Emiliano, la curiosidad lo empujaba a saber más de aquella pequeña. Al día siguiente, después de terminar su jornada en el microbús, decidió volver a Chapultepec con la esperanza de encontrarlas otra vez. El destino pareció escuchar su inquietud, porque al llegar, en uno de los caminos empedrados, la vio. La niña estaba en su silla de ruedas observando a las palomas, mientras su madre conversaba con otra señora. Jesús se acercó con cautela. No quería parecer un extraño entrometido, pero algo lo impulsaba a presentarse. «Buenas tardes», dijo con voz firme pero amable. La madre levantó la mirada. Era una mujer de unos 30 y tantos años, de piel morena y cabello recogido en un chongo improvisado. Vestía ropa sencilla pero limpia,
y sostenía una bolsa de mandado repleta de verduras. «Buenas tardes», respondió con desconfianza. Jesús sonrió y señaló a la niña. «Ayer estuve por aquí y vi cuando un niño le dio una flor. Me conmovió mucho ese momento». La mujer suspiró y acarició el cabello de su hija. «Sí, fue algo inesperado. Ella es Valeria», dijo mirando a la niña con ternura. Valeria, con voz suave, intervino. «Ese niño era muy bueno. Me dijo que las flores no cuestan nada y que las sonrisas tampoco». Jesús sintió un escalofrío. No podía creer que un niño de la calle y una niña tan pequeña compartieran una filosofía tan pura mientras tantos adultos habían olvidado la simpleza de la bondad. «Yo soy Jesús», se presentó, inclinando ligeramente la cabeza. «Manejo un microbús en Iztapalapa. Perdón si suena raro, pero me impresionó tanto que quise saludarlas». La madre, más relajada al ver su sinceridad, sonrió levemente. «Soy Carmen, pero todos me dicen Doña Carmen. Trabajo en el mercado de la colonia Doctores. Y sí, lo que hizo ese niño fue hermoso. Mi hija todavía habla de eso». Valeria levantó la flor, ya un poco marchita, que guardaba en su regazo. «Mire, todavía la tengo». Jesús la observó en silencio. El contraste entre la fragilidad de la flor y la fuerza de la sonrisa de Valeria le pareció una metáfora viva. «¿Hace cuánto que...?» Jesús dudó en preguntar, pero se atrevió. «¿Desde cuándo usa la silla?» Doña Carmen bajó la mirada. «Hace 2 años, un accidente de tránsito. Un conductor borracho nos chocó cuando íbamos en un camión. Yo salí con golpes, pero Valeria, ella ya no pudo volver a caminar». El silencio cayó como un peso entre ellos. Jesús sintió rabia e impotencia, aunque no conocía del todo a esa familia. Valeria rompió la tensión con su dulzura. «No se preocupe, señor. Mi mamá dice que todavía puedo hacer muchas cosas, y yo quiero bailar un día, aunque sea en mis sueños». Jesús se estremeció. Esa niña irradiaba una esperanza que contrastaba con el dolor de su historia. «Claro que vas a bailar, Valeria», dijo con convicción. «La vida siempre guarda sorpresas». La niña sonrió y apretó la flor contra su pecho. Doña Carmen agradeció con un gesto. Era evidente que no estaban acostumbradas a que alguien se interesara en su situación sin esperar nada a cambio. Jesús, sin darse cuenta, ya estaba trazando un puente entre 3 destinos que hasta ese momento eran paralelos: el suyo, el de Emiliano y el de Valeria. Antes de despedirse, doña Carmen comentó: «Ese niño, Emiliano, ¿verdad? Ojalá alguien lo ayude. Tiene un corazón noble, pero la calle se lo puede tragar». Jesús asintió, con el peso de esas palabras clavándose en su conciencia. Caminó de regreso con un sentimiento contradictorio. Por un lado, la tristeza de conocer la tragedia de Valeria. Por el otro, la certeza de que tanto ella como Emiliano merecían más de lo que la vida les había dado. El viento fresco del bosque soplaba entre los árboles, y Jesús, con pasos firmes, supo que su historia con esos niños apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un vaivén de pensamientos en la mente de Jesús. Mientras conducía su microbús desde Iztapalapa hasta el centro histórico, con pasajeros que subían y bajaban en cada esquina, no podía evitar mirar por la ventana y comparar los mundos que se entrelazaban en la ciudad. Por un lado, los edificios coloniales, las cafeterías modernas y los turistas paseando con cámaras. Por el otro, los niños limpiando parabrisas, los vendedores que ofrecían cigarros sueltos y las familias completas que sobrevivían vendiendo dulces en los cruceros. Era un México de contrastes brutales, donde la esperanza convivía con la desesperación a tan solo unos metros de distancia. En las noches, cuando se detenía a cenar en algún puesto de tacos al pastor cerca de la calzada Zaragoza, escuchaba a los clientes hablar de fútbol, de política, de deudas. El olor a carne asada, el sonido metálico de la plancha y el eco de las risas hacían parecer que todo estaba bien. Pero al mirar más allá, siempre encontraba la otra cara: niños pidiendo sobras, ancianos durmiendo en la banqueta, madres con bebés cargados ofreciendo dulces. Una tarde, al bajar del micro,
Jesús caminó hacia el mercado de la colonia Doctores para buscar a doña Carmen. El lugar estaba lleno de vida. Puestos de fruta brillando con colores intensos, voces de marchantes que gritaban ofertas, música de cumbia saliendo de una bocina vieja. Era un escenario vibrante pero también duro. Entre tanta abundancia de mercancía, había gente que no podía comprar ni lo más básico. Jesús, lo llamó doña Carmen desde un puesto donde acomodaba jitomates y cebollas. Él se acercó con una sonrisa. «Buenas tardes, doña Carmen. Vine a ver cómo están». Valeria estaba sentada a un costado, dibujando en un cuaderno viejo con un lápiz mordido. Cuando lo vio, levantó la mano con entusiasmo. «Señor Jesús, mire, estoy dibujando flores». Jesús se inclinó para observar. Las flores eran torpes, llenas de líneas chuecas, pero irradiaban alegría. «Te están quedando hermosas, Valeria». La niña rió y doña Carmen sacudió la cabeza con ternura. Ella siempre piensa en flores. Quizás por esa flor que le dio ese niño, desde entonces no deja de hablar de él. Jesús sintió un apretón en el pecho. Emiliano parecía haber dejado una huella imborrable en la pequeña. Mientras ayudaba a doña Carmen a mover unas cajas, Jesús no pudo evitar comentar: «Este barrio tiene de todo, vida, ruido, pero también mucha tristeza escondida». La mujer suspiró. «Así es, joven. Aquí se ve de todo. Gente trabajadora que se parte el lomo, y al mismo tiempo ladrones que esperan una distracción para llevarse lo poco que uno tiene. Pero así es la ciudad. ¿Qué le vamos a hacer?». Jesús guardó silencio. Sentía que esas palabras resumían lo que él mismo venía pensando. Al salir del mercado, decidió caminar un poco. Pasó por una vecindad donde los niños jugaban con una pelota desinflada. El olor a frijoles hirviendo se escapaba de las cocinas, mezclándose con el humo de los escapes de los coches. Un anciano afinaba una guitarra en la banqueta, mientras cantaba con voz ronca un bolero antiguo. Había belleza y dolor conviviendo en cada rincón. Jesús pensó en Emiliano. ¿Dónde dormiría esa noche? ¿En una banca del parque, bajo un puente, o en la entrada de alguna tienda cerrada? La imagen le dolía más que cualquier recuerdo de su propia infancia pobre. El viento sopló fuerte, levantando papeles y polvo. Jesús lo interpretó como un recordatorio. La vida podía volar en cualquier dirección, y él debía decidir hacia dónde caminar. Con cada paso, la ciudad le mostraba sus heridas y sus colores, y en su interior una certeza crecía. No podía seguir siendo un espectador más de esa realidad. Había algo que lo estaba llamando, algo que lo uniría más profundamente a Emiliano y a Valeria. Jesús llevaba días rumiando la idea de ayudar a Emiliano y a Valeria. Sentía que había llegado un punto en el que no podía simplemente mirar hacia otro lado. Sin embargo, cuando compartió esa inquietud con la gente cercana, las reacciones no fueron lo que esperaba. Una noche, después de terminar su turno, se encontró con sus amigos de toda la vida en una lonchería de Iztapalapa. El lugar estaba lleno del olor a tortas calientes y café de olla, y las carcajadas de los clientes se mezclaban con el ruido de los camiones que pasaban por la avenida. Ahí, con una cerveza en la mano, soltó lo que traía en el corazón. «Quiero ayudar a un niño que vive en la calle», dijo con tono firme. Sus amigos lo miraron en silencio por unos segundos y luego comenzaron las burlas. «¿Y tú qué eres, superhéroe o qué?», rió Armando, el más bromista del grupo. «Jesús, no manches», agregó Víctor. «Bastante tienes con trabajar todo el día en el microbús para andar cargando con chamacos ajenos». Jesús apretó la mandíbula. «No se trata de eso. Ese niño y tiene algo especial, y esa niña en silla de ruedas, no sé, siento que puedo hacer algo por ellos». Las risas se hicieron más fuertes. «Te van a ver la cara, compadre», intervino Toño. «La gente así nomás te saca lo que puede. Tú déjate de locuras, que bastante difícil está la vida como para hacerte cargo de problemas de otros». Jesús sintió que la sangre le hervía. «No todos piensan así, replicó con seriedad. «A veces lo que uno hace por otros es lo único que da sentido a la vida». Hubo un silencio incómodo. Finalmente, Armando soltó con tono burlón:
Ya vas a salir con tus discursos de salvador del mundo. Mejor preocúpate por no perder la chamba. Las palabras lo golpearon como piedras. Esa misma semana, su jefe también le dio un jalón de orejas. En la base de microbuses, mientras contaba las monedas de los pasajes, lo miró con cara de fastidio. Jesús, me dicen que andas llegando tarde y distraído. A ver si pones atención, porque aquí no estamos para aguantar soñadores. Tu trabajo es manejar y entregar cuentas, no andar recogiendo vagos de la calle. Jesús tragó saliva, aguantándose las ganas de contestar. Entiendo, jefe. No volverá a pasar. El hombre bufó y siguió contando el dinero. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su casa, Jesús se sintió dividido. Por un lado, las voces de sus amigos y de su jefe lo empujaban a dejarlo todo, a seguir en la rutina sin complicarse la vida. Por otro, la imagen de Emiliano entregando la flor y la sonrisa de Valeria seguían encendiendo algo dentro de él. Se detuvo frente a una pared llena de grafitis y pensó en voz baja. ¿De qué sirve vivir si uno se hace de la vista gorda ante la injusticia? Un muchacho que pasaba cerca lo escuchó y se rió, creyendo que hablaba solo. Jesús lo ignoró. Su corazón estaba pesado, pero al mismo tiempo firme. Sabía que no sería fácil enfrentarse a la indiferencia de quienes lo rodeaban, pero esa indiferencia era precisamente el enemigo que debía vencer primero. El aire nocturno de la ciudad olía a humo y a fritangas. Le recordó que la vida siempre era una mezcla: dureza y sabor, ruido y silencio, esperanza y derrota, y él debía elegir en qué lado quería estar. Con cada paso, su decisión se iba afianzando. No sería sencillo, no tendría aplausos ni reconocimientos, pero algo le decía que el camino correcto era seguir escuchando esa voz interna que lo empujaba hacia Emiliano y Valeria. El verdadero obstáculo no estaba en la calle, sino en la indiferencia de quienes preferían no ver. Jesús decidió que no podía quedarse en palabras. Una tarde, después de terminar su ruta, fue a buscar a Emiliano. Lo encontró en el mismo cruce de semáforos, corriendo entre los coches con un puñado de chicles en la mano y el rostro sudoroso por el calor. Los claxonazos de los conductores lo perseguían, pero el niño parecía estar acostumbrado a esquivar el peligro. «¡Emiliano!», gritó Jesús desde la banqueta. El niño se acercó, jadeando. «¿Qué pasó, señor Jesús? ¿Quiere chicles?». «No, chamaco, quiero invitarte a cenar». Emiliano lo miró con desconfianza. «¿De veras? ¿Sin pagar?». Jesús sonrió. «Sin pagar. Vente conmigo». El niño dudó, pero la tentación del hambre pudo más. Lo siguió hasta la casa de doña Lupita, la madre de Jesús, que siempre tenía una olla de frijoles y tortillas calientes esperando. La mujer, al ver entrar a un niño harapiento, arqueó las cejas. «Jesús, ¿quién es este?». «Un amigo», respondió él con firmeza. «Se llama Emiliano y va a cenar con nosotros». Doña Lupita suspiró, pero no dijo más. Sirvió platos con arroz, frijoles y unas tortillas recién hechas. Emiliano devoró la comida con una rapidez que revelaba cuánto tiempo llevaba sin una cena decente. «Come despacio, mijo», le aconsejó doña Lupita conmovida al verlo. «Hay suficiente». El niño levantó la vista con los ojos brillosos. «Gracias, señora. Hacía mucho que no comía así». Jesús lo observó en silencio, sintiendo una mezcla de ternura y rabia. Ternura por la inocencia de Emiliano y rabia porque la ciudad estaba llena de niños en la misma situación. Después de la cena, Emiliano se quedó sentado con las manos en el regazo. Parecía nervioso. «Señor Jesús, ¿por qué me invitó? La gente casi nunca quiere estar conmigo». Jesús respiró hondo. «Porque creo que todos merecen un lugar en la mesa. Y tú me recordaste algo importante, que la bondad todavía existe». El niño bajó la mirada y murmuró: yo solo quiero ser alguien». Jesús se inclinó hacia él. «¿Qué quieres ser, Emiliano?». El niño levantó la cabeza con decisión. «Quiero ir a la escuela. Quiero aprender a leer bien, escribir bonito. Quiero que la gente me vea diferente, no solo como un niño de la calle». Las palabras lo golpearon como un trueno.
Jesús sintió un vacío en el estómago. No era un deseo imposible, pero sí un camino lleno de piedras para alguien como Emiliano. ¿Y nunca fuiste a la escuela?, preguntó con cuidado. Fui poquito cuando mi mamá estaba viva, pero después ya no. El silencio cayó sobre la cocina. Doña Lupita dejó de lavar los trastes y miró al niño con compasión. «Mijo, usted tiene derecho a aprender. No se rinda». Jesús apretó los puños bajo la mesa. Sentía que ese momento lo estaba marcando. No podía prometerle milagros, pero sí podía intentar abrirle una puerta. «Escúchame bien, Emiliano», dijo con voz firme. «Yo no sé cómo, pero voy a ayudarte a ir a la escuela». El niño lo miró incrédulo, como si no pudiera creer lo que oía. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «¿De veras, Señor Jesús?» «De veras», aseguró él con el corazón latiendo con fuerza. Doña Lupita lo observó en silencio, comprendiendo que su hijo estaba a punto de embarcarse en algo que cambiaría sus días. Esa noche, cuando Emiliano se quedó dormido en el sillón, Jesús lo cubrió con una cobija vieja. Lo contempló un instante y pensó que a veces la vida se resumía en un gesto tan sencillo como ofrecer un plato de comida o una promesa sincera. Pero lo que no sabía era que cumplir esa promesa lo pondría frente a retos mucho más grandes de lo que podía imaginar. La promesa que Jesús le había hecho a Emiliano no lo dejaba dormir. Cada noche, mientras escuchaba los ladridos lejanos y el ruido de motores en la calle, pensaba en cómo cumplir esas palabras que había salido de su boca con tanta seguridad. «Voy a ayudarte a ir a la escuela», había dicho. Ahora tenía que encontrar la manera. Al día siguiente, después de terminar su turno con el microbús, llevó a Emiliano de la mano hasta una escuela primaria pública en Iztapalapa. El edificio estaba lleno de murales coloridos, y los gritos de los niños jugando en el recreo resonaban con fuerza. Jesús sintió una mezcla de emoción y nervios. Se acercaron a la dirección. Una mujer de lentes y gesto serio los recibió. «¿En qué puedo ayudarles?», preguntó mirando primero a Jesús y luego a Emiliano. «Buenas tardes. Quiero inscribir a este niño. Su nombre es Emiliano». La mujer tecleó algo en la computadora y luego los miró con cejas arqueadas. «¿Acta de nacimiento? ¿CURP? ¿Comprobante de domicilio?» Jesús se quedó en silencio unos segundos. Emiliano bajó la cabeza, apenado. «No tiene...», admitió Jesús finalmente. «Su mamá falleció y él vive en la calle». La secretaria suspiró casi con fastidio. «Sin documentos no puedo hacer nada. Es el reglamento». Jesús sintió que la sangre le hervía. «Pero es un niño. Tiene derecho a estudiar». «Lo entiendo, señor», respondió ella, con voz cansada. «Pero hay procedimientos. Si no tiene papeles, no podemos registrarlo». Jesús apretó los puños. Emiliano lo miraba, esperando una respuesta, como si Jesús tuviera la llave para abrir esa puerta cerrada. «¿No hay ninguna manera?», insistió. La mujer negó con la cabeza. «Puede ir al DIF o buscar asistencia en trabajo social, pero aquí, sin papeles, no hay nada que hacer». Jesús salió de la oficina con el niño a su lado. Sentía rabia, impotencia y tristeza. Emiliano caminaba en silencio hasta que se atrevió a hablar. «Le dije que no se podía, señor Jesús. A mí siempre me cierran las puertas». Jesús se agachó y lo tomó por los hombros. «Escúchame bien, Emiliano. Esto no se acaba aquí. Si hay que tocar 1000 puertas, las vamos a tocar». El niño lo miró con los ojos húmedos. «¿De veras no me va a dejar?». «De veras». Ese mismo día Jesús fue al DIF a pedir información. Allí lo atendió una trabajadora social de nombre Laura, de cabello corto y voz firme. Escuchó la historia con atención. «Es complicado, señor Jesús», le explicó. «Si el niño no tiene acta de nacimiento, debemos iniciar un proceso de regularización. Puede tardar meses». «¿Meses?», repitió Jesús incrédulo. «Sí, y necesita testigos que confirmen su identidad, además de un procedimiento legal. Pero si de verdad quiere ayudarlo, podemos empezar». Jesús asintió,
aunque por dentro sentía que le habían puesto una montaña enfrente. Hágalo. No importa cuánto tarde. Cuando salieron, Emiliano lo miró con mezcla de sorpresa y esperanza. ¿Por qué hace todo esto por mí?, preguntó en voz baja. Jesús respiró hondo antes de responder. Porque alguien tiene que hacerlo, y porque yo creo en ti. El niño se quedó callado, mordiéndose los labios para no llorar. Mientras regresaban caminando entre el bullicio de la ciudad, Jesús pensaba en lo injusto del sistema. Para unos niños, la escuela era un fastidio del que se quejaban cada mañana. Para otros, como Emiliano, era un sueño casi imposible. Pero ese sueño se había vuelto también suyo. Y aunque el camino se anunciaba lleno de trabas, estaba decidido a recorrerlo hasta el final. Jesús comenzó a pasar más tiempo con Valeria. Después de trabajar en el microbús, aprovechaba sus ratos libres para acompañar a doña Carmen al hospital público donde la niña recibía terapia. El lugar era un edificio antiguo, con paredes despintadas y pasillos llenos de pacientes esperando turno. El olor a desinfectante se mezclaba con el murmullo de doctores y enfermeras. Una tarde, mientras Valeria intentaba levantar sus piernas con ayuda de unas correas, Jesús se acercó. La niña sudaba, con el rostro enrojecido por el esfuerzo, pero no dejaba de sonreír. «Eres muy valiente, Valeria», dijo Jesús, admirado por su perseverancia. Ella lo miró jadeando. «No quiero rendirme, Señor Jesús. Mi sueño es volver a caminar». Jesús tragó saliva. «¿Y qué harías si un día lo logras?». La niña cerró los ojos un instante, como si imaginara la escena. «Quiero bailar en la Alameda Central, con la música de los organilleros. Mi mamá me llevaba cuando era chiquita, y yo siempre veía a las muchachas bailar. Quiero sentir eso otra vez». Jesús sintió un nudo en la garganta. Esa niña irradiaba una esperanza tan pura que era imposible no conmoverse. Doña Carmen, que escuchaba desde una esquina, intervino con voz cansada. «A veces pienso que ella tiene más fuerza que yo». Jesús se acercó a la mujer y le dijo en voz baja: «No estás sola, doña Carmen. Yo estaré aquí para lo que necesiten». La mujer lo miró con sorpresa, como si no estuviera acostumbrada a recibir apoyo. «Gracias, joven. Nadie suele decir esas cosas en serio». Jesús sonrió. Al salir del hospital caminaron juntos por una avenida donde los vendedores ofrecían tamales y atole. Jesús compró uno de guayaba para Valeria. La niña lo probó y rió con entusiasmo. «Está riquísimo». Jesús la miró y pensó que esos pequeños momentos eran tesoros que había que cuidar. Mientras tanto, Emiliano los esperaba en la entrada del metro. Cuando vio a Valeria en su silla, corrió hacia ella con un ramo improvisado de flores arrancadas de un camellón. «Mira lo que traje», dijo con orgullo. Valeria lo recibió emocionada. «Gracias, Emiliano. Siempre sabes cómo hacerme sonreír». Jesús observó en silencio. Los dos niños parecían entenderse de una forma que iba más allá de las palabras. Emiliano, a pesar de su vida en la calle, encontraba en Valeria un motivo para regalar esperanza. Y Valeria, a pesar de su discapacidad, veía en él un amigo que no la trataba con lástima. «Oye, Señor Jesús», dijo Emiliano, mirándolo con seriedad, «¿cree que de verdad ella pueda volver a caminar?». Jesús respiró profundo antes de responder. «No sé cuándo, Emiliano. Pero si alguien puede lograrlo, es ella». Valeria lo miró con los ojos brillantes. «¿Usted cree en mí?». «Claro que sí», contestó Jesús con firmeza. «Y yo voy a estar aquí para recordártelo cada día». El viento frío de la tarde soplaba entre ellos, pero en ese instante no importaba el bullicio de la ciudad, ni los problemas que cargaban. Había algo más fuerte uniendo a los tres, una confianza que apenas nacía, pero que ya se sentía indestructible. Jesús regresó a su casa esa noche con el corazón cargado de emociones. Caminando por las calles iluminadas por focos amarillos, pensaba en lo que había escuchado de Valeria. Bailar en la Alameda Central. Era un sueño sencillo, pero enorme al mismo tiempo. Un sueño que, de alguna manera, también se había convertido en suyo. Y en lo profundo de su pecho, Jesús supo que tenía una misión.
no dejar que ni Emiliano ni Valeria se rindieran, porque en esos dos niños estaba la chispa que la vida le había devuelto cuando creía que ya no había más. El entusiasmo de Jesús por acompañar a Emiliano y a Valeria iba creciendo día con día, pero también lo hacía la tensión en su vida personal. Manejar el microbús ya no lo llenaba, y cada vez que escuchaba los gritos de los pasajeros quejándose del tráfico o de las tarifas, sentía que estaba perdiendo tiempo valioso que podía dedicar a los niños. Su mente divagaba tanto que en varias ocasiones se pasó de las paradas o se equivocó de ruta. Una tarde, al llegar a su casa, su madre lo esperaba con gesto severo. «Jesús, tenemos que hablar», dijo doña Lupita cruzándose de brazos. Él se quitó la chamarra y se dejó caer en una silla, agotado. «¿Ahora qué hice, mamá?» «Me enteré de que andas metido con un niño de la calle y con una mujer del mercado. Todo el barrio lo comenta. ¿Qué necesidad tienes de cargar problemas que no son tuyos?» Jesús bajó la cabeza. «No son problemas, mamá. Son personas que necesitan ayuda». «Pues ayúdales los del gobierno», replicó ella alzando la voz. «Tú bastante tienes con traer dinero a esta casa». «¿O qué? ¿Ahora vas a adoptar a todo el mundo?» Las palabras lo hirieron más de lo que esperaba. «No lo entiendes», respondió con un hilo de voz. «Emiliano y Valeria me hacen sentir que lo que hago tiene sentido». Doña Lupita lo miró con dureza. «¿Y yo? ¿No cuenta el esfuerzo que hice para sacarte adelante? ¿Vas a tirar tu vida por dos desconocidos?» Jesús no supo qué contestar. Solo guardó silencio mientras el eco de esas palabras lo aplastaba. Los días siguientes se sintió dividido. Cuando estaba con Emiliano y Valeria, experimentaba una alegría que hacía tiempo no conocía. Pero cuando volvía a su rutina o escuchaba los reclamos de su madre, la duda lo consumía. Una noche, después de dejar a Emiliano en un albergue temporal donde había conseguido que durmiera, caminó solo por el Zócalo. Las luces de la catedral y el Palacio Nacional iluminaban la plaza, mientras grupos de turistas tomaban fotos y vendedores ofrecían globos y antojitos. El contraste con lo que vivían los niños lo golpeó de nuevo. Se sentó en una banca y se llevó las manos a la cara. «¿Y si tienen razón?», pensó. «¿Y si estoy perdiendo el tiempo en algo que nunca cambiará?». Un organillero comenzó a tocar una melodía melancólica. El sonido lo llevó de regreso a su infancia, cuando soñaba con ser algo más que un chofer de microbús. Recordó las veces que él mismo quiso que alguien creyera en sus sueños. Nadie lo hizo. Y ahí estaba, repitiendo la misma indiferencia que tanto había odiado. Jesús suspiró y se puso de pie. El frío de la noche se colaba en sus huesos, pero el verdadero peso estaba en su pecho. Al día siguiente, mientras manejaba, un pasajero le gritó porque se tardó en arrancar en el semáforo. Jesús explotó. «Si tienes tanta prisa, bájate y corre», le gritó al hombre, que lo miró indignado. El resto de los pasajeros se quedó en silencio. Jesús sabía que estaba perdiendo el control, que su mente ya no estaba en ese volante. Esa noche, al llegar a casa, se miró al espejo. Tenía los ojos cansados, el rostro endurecido por las dudas. «¿Qué estás haciendo, Jesús?», se preguntó en voz baja, pero no obtuvo respuesta. Solo el eco de su propio cansancio y la certeza de que, si seguía así, terminaría rompiéndose por dentro. Lo único que lo mantenía en pie era la imagen de Valeria sonriendo con una flor en las manos y Emiliano diciendo que quería ir a la escuela. Dos sueños tan simples, tan frágiles, que se habían convertido en su razón de resistir. Jesús pasaba por un periodo de dudas tan profundo que estuvo a punto de rendirse, pero fue precisamente Emiliano quien, sin proponérselo, lo devolvió a la esperanza. Una tarde de domingo, en el mismo bosque de Chapultepec, donde todo había comenzado, el niño apareció corriendo con una flor en la mano. «¡Valeria!», gritó con entusiasmo. «¡Otra flor para ti!». La niña, sentada en su silla, recibió el regalo con la misma alegría de la primera vez. Jesús observó la escena y sintió que algo se encendía de nuevo en su interior.
Era como si la vida le recordara que las pequeñas acciones podían abrir caminos que parecían imposibles. Se acercó a los dos niños. ¿Saben qué significa esto?, preguntó señalando la flor. Emiliano rió. Que las flores no cuestan nada. Valeria añadió que siempre se puede sonreír. Jesús los miró con ternura. Que nunca debemos rendirnos. Esa misma semana regresó al DIF, decidido a no dejar el trámite a medias. Laura, la trabajadora social, lo recibió con una pila de papeles. Bien, señor Jesús, ya tengo listos los documentos para iniciar el procedimiento. Necesitaremos testigos que declaren que conocen al niño y confirmen su identidad. ¿Está dispuesto a buscarlos? Jesús asintió sin dudar. Sí, lo que sea necesario. Emiliano, sentado a su lado, lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿De verdad voy a tener papeles?, preguntó en voz baja, como si temiera despertar de un sueño. De verdad, Emiliano. Pronto tendrás un nombre escrito, no solo en tu corazón, sino en un acta que diga que existes. El niño sonrió, y esa sonrisa fue suficiente para que Jesús olvidara por un momento todo el cansancio acumulado. Los trámites comenzaron. Jesús habló con vendedores del mercado, con vecinos que habían visto a Emiliano crecer en la calle. Algunos accedieron a ser testigos, otros se negaron, desconfiados. Pero poco a poco fue reuniendo lo necesario. En paralelo seguía visitando a Valeria en el hospital. Ella se aferraba a sus terapias con una determinación sorprendente. Una tarde, después de un esfuerzo doloroso, logró mover un poco las piernas. ¡Mamá!, exclamó emocionada. ¡Sentí que se movieron! Doña Carmen lloró de alegría, abrazándola. Jesús estaba ahí, y aunque no dijo nada, sintió que también era parte de esa victoria. Al salir del hospital, Valeria lo tomó de la mano. «Gracias por no rendirse conmigo, Señor Jesús». Él se agachó y le respondió con voz temblorosa. «Tú eres la que no se rinde, Valeria. Yo solo estoy aquí para recordarte que puedes». El sol se ocultaba tras los edificios de la ciudad, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Jesús caminaba junto a los niños y por primera vez en semanas no sentía dudas, sino una certeza clara. Todo el esfuerzo valía la pena. Esa noche, en su casa, escribió en un cuaderno que llevaba años vacío. «Hoy entendí que las flores son recordatorios de que la esperanza nunca muere. Emiliano tendrá su identidad, Valeria tendrá sus pasos y yo tendré un propósito». Al cerrar el cuaderno, respiró hondo. La batalla apenas comenzaba, pero ya no tenía miedo. Había recuperado la fuerza que necesitaba para seguir adelante. El camino de Jesús, Emiliano y Valeria parecía comenzar a tomar forma, pero la realidad del barrio no tardó en mostrar su rostro más duro. Una tarde, después de acompañar a Valeria a su terapia, Jesús fue a buscar a Emiliano en el crucero donde solía vender chicles. Sin embargo, al llegar lo encontró rodeado por un par de muchachos mayores, de unos 15 o 16 años, con tatuajes visibles y miradas desafiantes. «¿Qué haces aquí, chamaco?», dijo uno de ellos, empujando a Emiliano contra una pared. «Ya te dijimos que si quieres seguir vendiendo, tienes que trabajar para nosotros». Jesús corrió hacia ellos. «Oigan, déjenlo en paz». Los adolescentes lo miraron con desdén. «¿Y tú quién eres? ¿Su niñera?», soltó el más alto, con tono burlón. Jesús se plantó frente a Emiliano, interponiendo su cuerpo. «No soy su niñera. Soy alguien que no va a dejar que lo molesten». El más bajo escupió al suelo y se acercó aún más. «Aquí nadie vende nada sin permiso. O el chamaco se pone a hacer mandados para nosotros, o se larga». Jesús apretó los puños. Sabía lo que significaba. Querían que Emiliano trabajara como halcón, o incluso que comenzara a mover droga en las esquinas. «Él no va a hacer nada de eso», respondió con firmeza. «Búsquense a otro». Los muchachos se carcajearon. «Mira qué valiente. Pero ten cuidado, chofercito, porque aquí mandamos nosotros». Jesús sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los pandilleros se marcharon riendo, pero la amenaza quedó flotando en el aire. Emiliano, con los ojos desorbitados, lo abrazó con fuerza.
Gracias, Señor Jesús. Yo tenía miedo. Jesús lo sostuvo por los hombros. No te preocupes, Emiliano. No voy a dejar que te pase nada. Esa noche, al contarle lo sucedido a doña Carmen mientras cenaban con Valeria, la mujer se llevó las manos a la cabeza. Jesús, te estás metiendo con gente peligrosa. Esos chamacos tienen detrás a hombres peores. Valeria lo miró con preocupación. No quiero que le pase nada, Señor Jesús. Jesús trató de tranquilizarlos. No voy a buscar problemas, pero tampoco voy a dejar que se lleven a Emiliano por un mal camino. En su interior, sin embargo, sabía que el asunto era serio. Las calles estaban llenas de trampas para los niños sin hogar, y bastaba un descuido para que terminaran atrapados en una vida de violencia y crimen. Los días siguientes, Jesús notó que lo seguían miradas hostiles cuando pasaba con el microbús por ciertas calles. Una vez incluso encontró la llanta de su vehículo ponchada. No había duda. Los pandilleros lo habían marcado. En las noches, mientras Emiliano dormía en el sillón de su casa, Jesús se quedaba despierto, mirando el techo y pensando en lo que se avecinaba. ¿Podré con esto?, se preguntaba en silencio. ¿Y si por protegerlo pongo en riesgo a mi familia? Pero entonces recordaba los ojos de Emiliano brillando con esperanza y las palabras de Valeria soñando con bailar. Eso era suficiente para renovar su valor. El barrio podía ser hostil, pero Jesús ya no se sentía el mismo hombre resignado de antes. Había encontrado una causa que lo hacía levantarse cada día con un propósito distinto. Aún así, sabía que la batalla estaba apenas comenzando. La tensión con los pandilleros no tardó en traer consecuencias. Jesús comenzó a llegar tarde al trabajo porque dedicaba cada vez más tiempo a acompañar a Emiliano en los trámites y a Valeria en el hospital. Su jefe, un hombre de carácter áspero llamado don Rogelio, lo llamó a la oficina de la base de microbuses. «Mira, Jesús», dijo golpeando la mesa con los nudillos, «ya me cansé de tus excusas. Faltas, llegas tarde y andas distraído. Aquí necesitamos choferes comprometidos, no soñadores». Jesús intentó explicarse. «Don Rogelio, estoy ayudando a un niño. Solo necesito un poco de tiempo, después me pondré al corriente». El hombre soltó una carcajada seca. «¿Un niño? ¿Tú crees que eso me importa? Esto es trabajo, no caridad. Y si no puedes cumplir, mejor vete buscando otra cosa». Jesús salió con el corazón en un puño. Esa misma tarde le informaron que estaba suspendido indefinidamente. Perdió su principal fuente de ingresos de un día para otro. Cuando llegó a casa, doña Lupita lo enfrentó con enojo. «Te lo advertí, Jesús. Por andar de metido perdiste tu trabajo. ¿Y ahora cómo vamos a pagar la renta?». Jesús no respondió. Solo se sentó en la mesa, con la mirada perdida. Emiliano, que estaba escuchando desde el pasillo, se acercó tímidamente. «Perdóneme, Señor Jesús. Todo esto es por mi culpa». Jesús lo tomó por los hombros y negó con firmeza. «No, Emiliano, tú no tienes la culpa de nada. Si lo hice, fue porque creo en ti». El niño lo abrazó con fuerza, y doña Lupita, aunque aún molesta, no pudo evitar conmoverse. A pesar de haber perdido su empleo, Jesús siguió dedicando su tiempo a los niños. Acompañaba a Valeria en sus ejercicios, ayudaba a doña Carmen en el mercado cargando cajas y dedicaba horas a los trámites de Emiliano. El dinero escaseaba, pero encontraba la forma de sobrevivir con pequeños trabajos temporales, cargando mercancía, ayudando en talleres mecánicos o manejando taxis por encargo. Una tarde, mientras caminaban por la colonia Doctores, Emiliano lo miró con admiración. «Usted es como un papá para mí, Señor Jesús». Jesús sintió un calor recorrerle el pecho. «¿De veras piensas eso?». «Sí, nadie había hecho tanto por mí». Jesús sonrió, aunque en su interior sentía el peso de la responsabilidad. Ser visto como un padre lo llenaba de orgullo, pero también de miedo. ¿Estaría a la altura? Valeria, que escuchaba la conversación desde su silla, intervino con una sonrisa pícara. «Entonces yo también lo adopto como papá». Los tres rieron juntos, y en ese instante Jesús comprendió que,
aunque no compartieran la misma sangre, habían formado una familia improvisada. Las noches en casa cambiaron. Emiliano dormía en el sofá, Valeria lo visitaba de vez en cuando con su madre, y doña Lupita, poco a poco, comenzó a aceptar la situación. Aunque todavía resoplaba con fastidio, ya no los miraba con tanta dureza. Incluso alguna vez le sirvió a Emiliano un plato de pozole con generosidad. Jesús, sin embargo, sabía que el sacrificio apenas comenzaba. Había perdido la estabilidad, pero había ganado algo más grande, un propósito, y aunque el camino fuera incierto, estaba dispuesto a recorrerlo con ellos. El barrio seguía siendo hostil, los problemas económicos crecían y la amenaza de los pandilleros aún se sentía cerca. Pero en el fondo de su corazón, Jesús sabía que esa pequeña familia nacida del dolor y la esperanza lo mantenía vivo como nunca antes. El vínculo entre Jesús, Emiliano y Valeria se fortalecía cada día, pero la calma era frágil. Una tarde, cuando Jesús regresó de hacer un trabajo eventual en un taller, notó algo extraño. Emiliano no estaba en casa. Doña Lupita pensó que había salido a jugar, pero al caer la noche, el niño no volvió. Jesús recorrió las calles cercanas, preguntando a vecinos y vendedores. Nadie lo había visto. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Un sudor frío le recorrió la espalda. Recordó a los pandilleros que lo habían amenazado semanas atrás. Un mal presentimiento le apretó el pecho. «No puede ser», murmuró. No se lo pudieron haber llevado. Desesperado, buscó a doña Carmen en el mercado. La mujer, al escuchar la noticia, dejó caer la canasta que sostenía. «Jesús, no. Tienes que encontrarlo». Valeria, con lágrimas en los ojos, suplicó. «Por favor, Señor Jesús, no deje que le hagan daño». Jesús le acarició el cabello con ternura. «Te lo prometo, Valeria. Lo voy a traer de regreso». La búsqueda lo llevó a lugares peligrosos. Preguntó en Tepito, donde los callejones estrechos estaban llenos de miradas desconfiadas y puestos clandestinos. El olor a pólvora y frituras se mezclaba con la música de reggaetón que salía de bocinas rotas. En la Merced, entre bodegas oscuras y corredores abarrotados, preguntó a cargadores y vendedores de fayuca. «Lo vi con unos chamacos», le dijo un joven limpia parabrisas. Lo estaban jalando hacia una vecindad de la calle República de Colombia. Jesús corrió sin pensar en el peligro. Al llegar, encontró una puerta metálica entreabierta. El eco de risas y voces lo guió hasta un cuarto donde varios adolescentes estaban reunidos. En un rincón, Emiliano estaba sentado en el suelo con la cara manchada de lágrimas. «¡Emiliano!», gritó Jesús, entrando con furia. Los muchachos lo miraron sorprendidos. «¿Otra vez tú?», dijo el líder, el mismo que lo había amenazado. «Te dijimos que este chamaco nos sirve». Jesús se colocó frente a Emiliano. «No se lo van a llevar. ¿Y quién te crees que eres?», replicó otro, sacando una navaja de su bolsillo. El corazón de Jesús golpeaba en su pecho como un tambor. Sabía que estaba en desventaja, pero no retrocedió. «Soy alguien que no se rinde. Si quieren llevarse a alguien será a mí, pero a este niño no lo van a tocar». El silencio se extendió por unos segundos. Los muchachos intercambiaron miradas, indecisos. Finalmente, el líder escupió al suelo y gruñó. «Lárguense los dos antes de que me arrepienta». Jesús tomó la mano de Emiliano y lo sacó corriendo. No miraron atrás hasta llegar a una avenida iluminada. Ambos jadeaban, con el corazón desbocado. «Señor Jesús, pensé que nunca iba a salir de ahí», dijo Emiliano entre sollozos. Jesús lo abrazó con fuerza. «Mientras yo viva, nunca dejaré que te pierdas». Cuando regresaron a casa, doña Carmen y Valeria los recibieron con lágrimas de alivio. Emiliano se lanzó a los brazos de Valeria, que lo estrechó como si temiera perderlo otra vez. Jesús los observó, con la certeza de que acababa de arriesgarlo todo, pero también de que había hecho lo correcto. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, comprendió que la lucha apenas se endurecía. La calle no perdonaba,
y proteger a Emiliano y a Valeria significaba enfrentarse a peligros aún mayores. Pero en su interior ya no había dudas. Era su familia, y por ellos daría la vida. El rescate de Emiliano dejó a todos con el alma desgarrada, pero también más unidos que nunca. Aquella noche, mientras el niño dormía bajo una cobija prestada, Jesús se quedó despierto, mirando cómo respiraba en paz. Sintió que había librado una batalla inmensa, aunque sabía que aún quedaban muchas por delante. Los días siguientes estuvieron cargados de trámites. Laura, la trabajadora social, los llamó para darles una noticia. Ya tenemos avances con el registro de Emiliano. Si todo sale bien, en unas semanas tendrá su acta de nacimiento. Jesús sonrió con alivio. ¿Lo escuchaste, Emiliano? Pronto tendrás papeles. El niño abrió los ojos como si no pudiera creerlo. Entonces voy a poder ir a la escuela. Sí, hijo, respondió Jesús abrazándolo. Vas a tener un lugar en un salón con libros y compañeros. Las lágrimas del niño se deslizaron sin que pudiera contenerlas. Mientras tanto, Valeria seguía asistiendo a sus terapias. Los avances eran pequeños pero constantes. Un día, con la ayuda de unas muletas ortopédicas, logró ponerse de pie durante unos segundos. El silencio en la sala se rompió con un grito de emoción. «¡Mamá, lo logré! ¡Estoy parada!». Doña Carmen la abrazó con fuerza, llorando de felicidad. Jesús la observaba con el corazón hinchado de orgullo. «Sabía que lo ibas a lograr, Valeria», dijo con los ojos húmedos. «Este es solo el comienzo». La niña lo miró con determinación. «Voy a caminar, Señor Jesús, y cuando lo haga, vamos a ir a la Alameda Central para bailar, como le prometí». Jesús le tomó la mano con suavidad. «Y yo estaré ahí para acompañarte». El ambiente en la pequeña familia improvisada empezó a cambiar. Aunque las dificultades seguían presentes, ya había destellos de esperanza iluminando el camino. Emiliano hablaba emocionado sobre aprender a leer y escribir, Valeria soñaba con bailar, y Jesús, aunque cargaba la preocupación de no tener un trabajo estable, sentía que su vida tenía un propósito que jamás había experimentado. Una tarde, mientras caminaban juntos por un parque del barrio, Emiliano comentó: «Señor Jesús, cuando sea grande quiero ayudar a niños como yo. Quiero que nadie pase hambre en la calle». Jesús lo miró con ternura. «Ese sueño es más grande que cualquier otro, Emiliano. Y yo sé que lo vas a cumplir». Valeria añadió sonriendo: «Y yo voy a bailar en cada fiesta para que todos recuerden que nunca hay que rendirse». Jesús rió suavemente. «Ustedes dos me están enseñando más de lo que yo jamás podría enseñarles». El viento soplaba fresco, llevando consigo el aroma de los árboles en flor. Por primera vez en mucho tiempo, Jesús sintió que el futuro podía construirse paso a paso, con la misma paciencia con la que Emiliano esperaba su acta y Valeria aprendía a caminar de nuevo. No era un camino fácil, pero sí uno lleno de sentido, y esa certeza le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante, sin importar los sacrificios. Los meses pasaron, y aunque cada día traía nuevos retos, también llegaban las recompensas. Emiliano, con su acta de nacimiento recién impresa en papel oficial, la sostenía con ambas manos como si fuera un trofeo. «Mire, Señor Jesús, ahora sí existo», gritó con lágrimas en los ojos. Jesús lo abrazó con fuerza. «Siempre has existido, hijo, pero ahora el mundo también lo sabe». Días después, Emiliano entró por primera vez a un salón de clases. Su mochila nueva, donada por una asociación, le colgaba en la espalda. Valeria lo acompañó orgullosa y le susurró: «Te dije que los sueños se cumplen». Jesús los miraba desde la puerta con el corazón lleno. Era como ver florecer algo que había sembrado con esperanza y sacrificio. Mientras tanto, Valeria alcanzaba avances en su rehabilitación. Con ayuda de aparatos ortopédicos, comenzó a dar pequeños pasos. Doña Carmen la acompañaba emocionada, y Jesús no se perdía ninguno de esos momentos. «Mamá», gritó la niña una tarde, «caminé 5 pasos seguidos».
Doña Carmen lloraba de felicidad y Jesús, con la voz entrecortada, le dijo: «Eres la niña más valiente que conozco». El día esperado llegó. Valeria pidió a Jesús y a su madre que la llevaran a la Alameda Central. Allí, con la música de un organillero de fondo, dio pasos torpes pero firmes, moviéndose al ritmo de la melodía. Emiliano aplaudía con entusiasmo. «¡Está bailando!», gritaba. «¡Lo está logrando!». Jesús sintió que el alma se le llenaba de una luz indescriptible. Esa noche decidió visitar la Basílica de Guadalupe. Se arrodilló en silencio frente a la imagen, con las manos entrelazadas. «Gracias, Virgencita», susurró, «no solo por ayudar a estos niños, sino por cambiarme a mí. Antes manejaba sin rumbo, vivía sin propósito. Hoy entiendo que el verdadero camino es el que se anda con amor y entrega». Al salir, el aire fresco de la madrugada lo envolvió. La ciudad seguía siendo dura, llena de contrastes y heridas, pero en su interior algo había cambiado para siempre. De regreso a casa, encontró a Emiliano dibujando en un cuaderno escolar y a Valeria practicando pasos con sus muletas. La escena lo conmovió hasta las lágrimas. «Ustedes dos», dijo con voz firme, «son mi mayor orgullo». Los niños lo abrazaron, formando un círculo de afecto que nada ni nadie podía romper. Jesús comprendió entonces que una flor, aquella primera flor ofrecida por Emiliano a Valeria, había sido la semilla de todo, un gesto sencillo que transformó destinos. Y ahora quiero hacerte una invitación muy especial. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a Jesús, te pido que te suscribas al canal. Porque cada suscripción es como una flor más que entregamos al mundo, una chispa de esperanza que puede cambiarlo todo. Y no te vayas todavía. Da clic en el video que aparece aquí al lado, porque lo que viene también merece ser escuchado. La vida de Jesús, Emiliano y Valeria nos deja una enseñanza clara. A veces los gestos más pequeños tienen el poder de transformar la realidad más dura. Basta una flor, una mano extendida, un creo en ti, para abrir caminos que parecían imposibles. El eco de esa lección seguirá vivo mientras existan corazones dispuestos a no rendirse.